anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio nuevamente estar aquí con ustedes a través del programa La Gran Comisión y el canal El Libertador. Para mí siempre es un gozo, como que estuviera predicando la primera vez, el poder expresar ese agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de hablar esas verdades eternas. Amén. Realmente compartir la palabra es un privilegio. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, yo estoy agradecido con Dios porque soy predicador de su palabra en los tiempos más apremiantes que ha tenido la sociedad moderna. Deseamos con todo nuestro corazón que la palabra que hoy brote de mis labios sea de bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que esta palabra sea de bendición para la vida suya. Padre, en el nombre bendito de Cristo te damos gracias por estas verdades eternas por las cuales, Señor, tú nos bendices. Señor, venimos declarando nuestra necesidad de ser ministrados por esta palabra y ser levantados día a día en victoria por recibir este glorioso evangelio que nos permite mantenernos firmes con la visión puesta en la meta final. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de todos mis hermanos que reciben tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a compartirla con sabiduría, con inteligencia espiritual, para que todos seamos edificados para ser verdaderamente un testimonio de hombres y mujeres que estamos creyendo en la verdad de tu palabra y vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a compartir la segunda parte del tema que hemos titulado Luchar con esfuerzo para llegar a la meta. Puede levantar su mano conmigo y decir, tengo que luchar con esfuerzo para llegar a la meta final. Amén. Realmente es un privilegio, es una bendición tener la revelación de la palabra para vivir con esta visión celestial, de saber que estamos en medio de una carrera, estamos acá corriendo la carrera de la fe. Y por lo cual hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude para poder ser preparados para los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante reubicarnos en la vida espiritual que Dios quiere que tengamos para llegar hasta la meta final. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos ayer. Y vimos ayer en una forma sencilla que todos estamos en la carrera de la fe y tenemos que llegar a la meta final. Vimos también que el que no llega a la meta final es porque nunca se enteró que estaba en una carrera. Pero bendito sea Dios, usted está discerniendo que está en una carrera y que tiene que llegar a una meta final. También vimos que nosotros somos exhortados, o mejor dicho, nosotros exhortamos, no porque seamos perfectos, sino porque estamos luchando para llegar a la meta, y cada día que nos esforzamos para llegar a la meta, nos damos cuenta que Dios está perfeccionando esta obra imperfecta en algo perfecto. Amén. Ya no cometemos los mismos errores del pasado. Hoy somos mejor que ayer y mañana seremos mejor que hoy. Estamos convencidos que no es con nuestra propia fuerza, sino es obra de Él en nosotros y que nosotros lo único que tenemos que poner es fe y docilidad para que seamos perfeccionados. También vimos que no mirando lo que hemos recorrido, no miremos lo que hemos recorrido, sino tenemos que aprender a ver lo que nos falta por recorrer. Y esto es bien importante para la vida de nosotros como hombres y mujeres que estamos en esta tierra. Tenemos que ver que nos falta todavía y tenemos que esforzarnos para correr esta carrera. Bien, esta fue la parte que vimos. Vimos también algunas reglas para estar corriendo la carrera
Y vimos, voy a hablar así rápidamente de los puntitos que vimos también de las reglas de la carrera. Es necesario correr para obtener el premio. Eso es un requisito bien importante. Es necesario correr para obtener el premio. Es necesario luchar con esfuerzo. Y vimos también que esa lucha en el esfuerzo no es en nuestras capacidades, sino aprendiendo a depender del Espíritu Santo, sabiendo que Dios nos ha dado toda capacidad por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Y entonces el que está convencido que está en una carrera va a luchar con esfuerzo, pero creyendo que el Espíritu Santo le va a ayudar en todo tiempo. También vimos que en esta carrera hay que abstenerse de todo lo que daña la salud espiritual. Tenemos que abstenernos, y entonces vimos que la palabra abstenerse significa dominio propio. Y ese dominio propio solo se logra cuando creemos que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Abstenerse significa dominio propio, y el Espíritu Santo nos ayudará a poder desechar todo aquello que no nos conviene y también tomar todo lo que nos conviene. También vimos en una de las reglas de la carrera de la fe que tenemos que despojarnos de todo el peso que agobia y del pecado que nos asedia. Tenemos que tener la firme determinación de reconocer qué es lo que está obstruyendo nuestras vidas, qué problema, qué situación tiene nuestra alma que no nos permite tener la libertad, la ligereza de nuestro caminar cristiano. Amén. Y vimos, por último punto de las reglas de ayer, vimos que tenemos que correr con paciencia, sabiendo que tenemos que tener ese soporte alegre en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Vimos también, recordamos que paciencia viene a través de la tribulación, ¿verdad? Ahora nos enfocaremos en esta parte, voy a hacerlo despacio para que quede revelado en su corazón el resto de las reglas que tenemos que cumplir. Vimos 5 el día de ayer y hoy miraremos otras reglas para correr con éxito la carrera de la fe. Diga usted conmigo, yo declaro que el Espíritu Santo me va a ayudar a reconocer estas reglas para terminar con éxito esta carrera. Amén. Dios quiere darnos siempre su asistencia, su ayuda, para que podamos enfocarnos y tener esa capacidad, ese esfuerzo que viene de lo alto. Amén. No vamos a claudicar, no vamos a tirar la toalla, como dicen acá. Vamos a tener ese esfuerzo, esa valentía siempre de correr la carrera. La regla número 6 entonces es someter la carne y ponerla en servidumbre. El apóstol Pablo dijo, no corremos a la aventura dando golpes al aire, sino sometiendo, sometiendo esta naturaleza humana, ¿verdad? Someter la carne y ponerla en servidumbre. Porque, amados hermanos, es importante recalcar algunos textos bíblicos porque son la vida. Esos textos bíblicos es la vida para nosotros y no aplicarlo sería la muerte. Por eso es bien importante que la palabra venga con poder a nuestras vidas. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es bien importante que todo aquel que está consciente, que está en la carrera de la fe, su vida espiritual tiene que estar aplicada a esta regla. Ya no somos de la carne. ¿Por qué? Porque el que es de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y entonces nunca se van a enterar que hay una carrera de la fe, nunca van a aprender a correr con estas reglas porque su pensamiento está inmerso en la carne. Y entonces es importante tener el discernimiento que todo aquel que está en la carrera crea que es del Espíritu, para que piense en las cosas del Espíritu. Por favor, yo quiero explicarme en este sentido. Yo no estoy hablando solamente por hablar,
pero usted en su trabajo, en su profesión, en su empresa, en su negocio, en todo lo que usted desarrolla, usted tiene que tener un pensamiento, pues, para tener éxito, pues, por supuesto, tenemos que desarrollarnos en el plano terrenal, pero en medio del plano terrenal, usted tiene que creer que ya no es de la carne y está pensando solamente en el negocio, sino tiene una prioridad más grande, es la carrera de la fe y tiene que estar pensando conforme al Espíritu para que su vida no se desajene de la importancia de la carrera de la fe, porque sabe que si se desajena de la carrera de la fe, está en el riesgo de estar en la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces es bien importante que todo corredor en esta competencia sepa que para su salud espiritual tiene que buscar las cosas que son vida y son paz para él. Amén. Esto es un trabajo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida suya, pero tiene que tener la fe para poder creerlo, que así lo tiene que practicar, así lo tiene que hacer. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos alguna experiencia deportiva y en la experiencia deportiva quiero hacer una analogía. Si usted va a jugar básquetbol, va a jugar bajo las reglas del básquetbol. Si usted va a nadar, va a practicar la natación conforme a las reglas de la natación. Y quiero hacerle una comparación sencilla. Amén. La respiración en el básquetbol es totalmente diferente a la que se realiza en la natación. Porque cuando jugamos básquetbol, inhalamos con la nariz y exhalamos por la boca. Y hermanos, usted sabe que la natación, usted tiene que jalar aire con la boca, o sea, tiene que inhalar con la boca el aire y exhalarlo por la nariz, totalmente diferente. Ahora, si alguien quiere practicar la respiración del básquetbol o de cualquier otro deporte en la natación, termina ahogándose, ¿verdad? También yo me recuerdo en la natación, antes cuando la natación estaba en su proceso, fue mejorando, todo el mundo aprendía a nadar solo a dar brazadas y con la cabeza afuera. Después vino la técnica de introducir la cabeza y sacar media cara para inhalar aire y exhalarlo por la nariz. Dos brazadas y después ya se puso en práctica de estar moviendo la cabeza en ambos lados. Pero es una técnica. El que quiere seguir nadando con la cabeza de fuera jamás va a ganar una competencia, jamás va a tener éxito en lo que está haciendo. Tiene que aplicarse, ¿verdad? El pataleo, todo lo concerniente hay que aprenderlo. Entonces, de esa manera yo le estoy explicando que usted está en esta competencia firme, que tiene que llegar a la meta, no viendo lo que ha recorrido, sino viendo que tiene lo que tiene que recorrer, viendo la meta final y viendo el galardón también. En esta carrera, todos los que nos apliquemos tendremos galardón. Entonces estamos convencidos que entonces tenemos que enfocarnos espiritualmente en esta dimensión. Yo no estoy predicando aquí para entretenerlo, sino estoy predicando para que usted abra sus ojos y pueda darse cuenta del gran privilegio de lo que es llegar a la meta final. Y también estamos aprendiendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermanos, para terminar esta carrera tenemos que ver lo que le agrada a Dios. Y los que piensan en las cosas de la carne no agradan a Dios, dice la palabra. Por eso hemos ido a la Biblia, porque tenemos que vivir conforme a lo que le agrada a Dios, porque Él es el que puso las reglas. Amén. No unas reglas que van a hostigar, sino unas reglas que nos van a traer beneficio, porque cuando vamos corriendo la carrera de la fe, nos damos cuenta de todas las bendiciones que vienen a nuestras vidas. Amén. Espero en Dios que me esté explicando para que usted pueda emocionarse como yo estoy emocionado aquí predicando la palabra, que estamos aprendiendo a estar sometiendo la carne para terminar la carrera. Amén. Bien, y el punto número 7 nos habla de algo lindo, algo precioso, poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Esa mirada en el autor y consumador de la fe no es con los ojos naturales,
sino aprender a ver con los ojos del Espíritu, ver al consumador de la fe. Y por eso la palabra qué importante es para nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos habla de una manera clara, dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es vital e importante, mis amados hermanos. Aquí, de esta porción bíblica, del verso número 2 del capítulo 12, vamos a tomar dos reglas. Aprender a poner la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en el ámbito cristiano, en la carrera? Es que el hombre se fija de los errores del hombre. Es importante no poner la mirada en los hombres porque escrito está, maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros, hermanos, yo siempre lo he dicho como pastor, no soy perfecto. Soy un hombre con errores, con debilidades, pero sí estoy convencido que debo de manifestar delante de Dios cada día un mejor testimonio para usted, pero para Dios y para usted también. Pero en un momento determinado el enemigo se encarga de cambiar a veces las cosas, las palabras que uno a veces dice, y entonces pueden empezar una persona a ver lo feo a uno porque creyó que uno decía algo contrario a lo que Dios quiere para su vida. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender y comprender de que tenemos que aprender a poner la mirada en Él. Cuando aprendemos a cumplir esto que dice en la palabra, vamos a entender muchas cosas y no nos vamos a dejar engañar por lo que miran nuestros ojos naturales o por lo que oyen nuestros oídos espirituales, sino que se cumple lo que dice la palabra, que Jesús cuando vino dice que Él no juzgaría con lo que miraran sus ojos, ni arguiría por lo que oyera, sino que Él, dependiendo de la operación de los 7 espíritus, esta es otra prédica, pero le voy a dar un adelanto, la operación de los 7 espíritus se mantendría firme en todo momento. Y ese privilegio tiene usted también, que no va a juzgar por lo que miran sus ojos naturales, ni va a arguir por lo que escuchen sus oídos, sino usted va a poner toda su atención en Jesús. Jesús, ¿cómo se le va a revelar? Dice la palabra, voy a hablar globalmente muchos textos ahorita, dice la escritura, ustedes me verán, pero el mundo no me verá, dijo el Señor Jesús. ¿A qué se refería esto? Ciertamente alguien dirá, muy aplicado literalmente la palabra, lo vieron los discípulos porque Él resucitó. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra el gran privilegio que tenemos, que cuando vamos a la Escritura nos sumergimos y creemos que las Escrituras dan testimonio de Cristo, nosotros aprendemos a que la Escritura, que que la palabra de Dios es espíritu y es verdad, aprendemos a ver espiritualmente revelado a Cristo en Escritura. Empezamos a ver la personalidad moral de Cristo, se nos revela esa palabra que es viva, empieza a encarnarse en nuestro corazón y entonces aprendemos a ver a Jesús. Empezamos a ver a Jesús no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, como Él vivió en este tiempo, y aprendemos a seguir las pisadas de Cristo, porque el apóstol Pedro dijo que teníamos que seguir las pisadas de Cristo. Entonces, por favor, eso tómalo en el espíritu. Para correr la carrera de la fe tenemos que ver que Cristo ya va delante de nosotros, que Cristo nos está esperando en la meta. Y así como el padre de familia, cuando usted tuvo la oportunidad de tener a un hijo en competencia, usted sabía que tenía que llegar a la meta y usted decía, dale mi hijo, no te rindas, tal vez no ganó el primer lugar, pero llegó a la meta. Me estoy explicando, pero usted le dio porras, hizo hurra y le dio aliento a ese pequeño que tal vez estaba atravesando la piscina. Yo me recuerdo cuando mi hijo por primera vez competía, era pequeño, una piscina de 50 metros, ahí estábamos nosotros gritando, dale Anto, dale Anto. Y aquel pequeñín terminó la carrera, no ganó un primer ni segundo lugar. Tenía madera de nadador, pero lamentablemente por mis asuntos laborales no pudimos apoyarle en esa parte, pero
llegó a la meta en esa carrera. A mí me interesó como padre que llegó a la meta final. Y eso es lo que usted tiene que ver, que usted si pone la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, usted va a llegar a la meta, no se va a distraer por ninguna razón, usted va a llegar al objetivo final, usted va a llegar porque usted está siendo ministrado, está siendo alentado por la palabra, el Espíritu lo está ministrando en esta hora, porque en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la situación que pudo haber venido sobre su vida, el Señor le dice, hijo mío, levanta la mirada, pon la mirada en mí, levántate, sacúdete el polvo de la derrota y camina hacia la meta, esfuérzate hacia la meta. Eso es lo que nos dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por fe que usted tiene que levantarse. Es por fe que usted se va a esforzar. Es por fe que usted se va a extender hacia adelante. Es por fe que usted va a tener esa fuerza. Va a sacar de adentro esa fuerza y va a tener esa capacidad de extenderse hacia adelante. Amén. Por eso en esta regla, hermano, quien lo está ministrando no es el pastor, el que lo está ministrando es Cristo, el que lo está ministrando es el Espíritu Santo. Usted tiene que ver la meta y tiene que ver al que lo está llamando para que concluya la carrera y llegue hasta el final. Amén. Denle un aplauso al Señor, gocémonos con el Señor. Amados hermanos, es un tiempo de reflexionar. Estamos en esta carrera. Todas las situaciones. No tenemos que poner excusas. Por eso yo le enseño a mis hijos biológicos y a mis hijos espirituales, no se quejen de la vida. No se queje porque eso salió mal. Si uno se queja, va a estar como que lamentándose y echándole la culpa a alguien. No, si la cosa no salió hoy, si no estuvieron de acuerdo conmigo, extendámonos hacia adelante. No bajemos la guardia, no bajemos la cabeza, no claudiquemos. Aunque no estén de acuerdo con nosotros, vayamos hacia adelante, demostremos que podemos ir avanzando. Esto no me va a hacer desmayar. Amén. Pero aquí hay una parte importante. Dice la palabra que Jesús tuvo un gozo por delante. Porque Él es el autor y consumador de la fe, porque Él como verdadero hombre tuvo un gozo delante de Él. Por eso la octava regla que quiero hablarle hoy es tener revelado el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo un gozo puesto delante de Él. Por ese gozo que había delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces quiero explicar brevemente, yo creo que el tiempo sí me va a alcanzar. Dice la palabra que había un gozo puesto delante de Él. ¿Y sabe cuál es el gozo? Que Jesús regresaría de donde vino y volvería a sentarse, perdón, no salió completa la palabra, y se volvería a sentar, sí, en su trono a la diestra del trono de Dios. Ahí hay un pequeñito error ahí. Amén. Entonces, ¿cuál era el gozo? Yo quiero, por favor, que visualice. Había una carrera de la fe. Diga usted conmigo, Jesús corrió su propia carrera de la fe. Sabía que tenía que cumplir el sacrificio en la cruz, tenía que morir por el pecado de todos nosotros, tenía que sustituirnos en la primera muerte y en la segunda muerte. No podía sustituirnos en la segunda muerte si no pasaba por la primera. Amén. Tenía que pasar por la primera y la segunda muerte. Nosotros miraremos primera muerte, pero no miraremos segunda muerte. O puede ser que una generación no mire la primera muerte. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, parte de los misterios. Pero dice la palabra que él tenía un gozo por delante. Y ese gozo era, Padre, estoy haciéndolo por ti. Padre, estoy soportando el oprobio. Estoy soportando todos los vejámenes. Estoy soportando por ti, porque te amo, Señor, porque te quiero obedecer. Esto que estoy pasando aquí en mi carne, Señor, es duro, pero lo estoy soportando. Y voy a soportar lo más duro cuando me separe de ti. Me voy a separar de ti transitoriamente. ¿Por qué? Porque me voy a hacer pecado a causa de los hombres y tú no tienes comunión con el pecado. Y entonces, Señor, cuando yo cargue todos los pecados, tú te vas a separar de mí. Aguantaré esto porque si lo aguanto hasta el final, Señor, sé
que he cumplido delante de ti, obedeciendo y cumpliendo tu justicia, y yo regresaré de donde vine y me voy a sentar nuevamente al trono, a la diestra tuya. Este era el gozo que tenía el Señor. Amén. Hermano, Jesús sabía que si lo cumplía tenía que regresar de donde había venido, regresar a su gloria, sentarse al trono, en el trono. Ese era el gozo. Por eso cuando usted, hermano amado, entra a la carrera de la fe, sabe que tiene ese premio. Usted va a regresar de donde salió. Porque este es parte de los misterios, porque usted ya se recuerda que hace unos días prediqué que usted oyó al Padre, oyó las instrucciones del Padre, el Padre lo bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces usted tiene que saber que regresará de donde salió y tendrá el privilegio. Ahora yo le digo, si usted ha leído la palabra, se va a recordar que Juan y Jacobo un día se acercaron con Jesús. Juan y Jacobo hicieron una petición al Señor. Otro de los evangelios dicen que fue la madre. Bueno, importante es que tanto Juan y Jacobo tenían una petición. Uno quería sentarse a la diestra y otro a la siniestra. Y entonces Jesús les dijo, eso no me compete a mí dárselos, que se sienten ustedes a la diestra mía o a la siniestra. Pero lo que sí les puedo decir desde ya es que ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo tengo que ser bautizado. Y entonces ellos dijeron así, prestos y dispuestos, dijeron, estamos dispuestos a beber de tu copa y pasar el bautismo que tú vas a pasar. No hablaban del bautismo en agua, no hablaban del bautismo con el Espíritu Santo, sino se hablaba del bautismo en fuego, ¿verdad? Puntos doctrinales bien importantes. Entonces, pero algo sucedió en la enseñanza de los misterios del reino. En ese momento le dijo Jesús, a mí no me compete que ustedes estén a la diestra o a la izquierda, sino a mi Padre. Pero acá, después el mismísimo Juan, oiga, el mismísimo Juan recibe revelación de lo que no se le había dicho antes. El Señor se lo reveló cuando estaba en la isla de Patmos, cuando él recibió la revelación del libro que se llama Revelaciones, porque eso significa Apocalipsis, revelaciones. Él escribió las revelaciones que recibió cuando estaba prisionero en la isla de Patmos y escribió en Apocalipsis 3:21, vamos a leer, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces aquí yo le confirmo a la luz de la palabra que el gozo que tenía puesto delante del Señor era que él al cumplir la obra de justicia regresaría al trono, regresaría a su gloria. Y todo aquel que termine la carrera, que mire claramente la meta, el mismo Juan se le dijo en la tierra, se le dijo que no le permitiría, que Jesús no sabía, que Jesús, a él no le correspondía decir quién se iba a sentar a la diestra o a la siniestra, sino al Padre. Pero ya después de muchos años después, ya siendo anciano, Juan recibe la revelación que al vencedor, al que gane la carrera de la fe, al que no se quede tirado, al que vea claramente, el que se deje preparar por el Espíritu Santo, el que cumpla las reglas de la carrera, a él se le dará el privilegio que se siente con Cristo en su trono. Así como él ha vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así los vencedores de la carrera de la fe se sentarán conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! Por eso es importante discernir por el Espíritu lo que el Señor le concede a la iglesia. Verdades maravillosas. Hermanos, ir a la iglesia no es una religión. Ir a la iglesia, a estar en la comunión con el Espíritu, no son momentos emocionales, es la convicción que nos da el Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, aun cuando no habiliten los templos ahorita, no se preocupe. Por favor, ocúpese en la carrera. Usted está en la carrera, ahí en su casa, en su trabajo, pero aplíquese a las reglas, aplíquese, sométase a la guianza del Espíritu Santo para que su vida sea conforme a lo que Dios está diciendo. Y le hago un pequeño resumen. Entonces Dios quiere que usted pueda estar convencido en esta hora que tiene que
someter toda carne y ponerla en servidumbre y poner toda su entereza, hermanos, en poner la mirada en el consumador, en el autor y consumador de la fe, y tener ese gozo cumplido, tener revelado ese gozo en su vida, de que usted va a terminar y va a ser más que vencedor y se va a sentar con Cristo en su trono. Va a tener una vida de gloria. Eso se lo concede el Señor, no el pastor, el Señor. Yo deseo con todo mi corazón que usted pueda creer estas verdades maravillosas, verdades que ministran nuestro corazón de una manera extraordinaria cuando tenemos la fe. Amén. Es importante que usted le crea al Señor. Si usted le quiere creer al Señor, póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por la administración de esta hora, por tu palabra, declarando, mi Dios, victoria, declarando bendición, declarando que tu palabra, mi Dios, vendrá al corazón de mis hermanos, para que todos juntos aprendamos, Señor, a someter esta carne, para poder, mi Dios, vivir conforme a lo que tú nos dices, para agradarte, ocupándonos de las cosas del Espíritu en todo tiempo. Muchas gracias, bendito Dios, por estas verdades eternas. Queremos, mi Dios, Señor, ser, Señor, hombres y mujeres que pongamos la mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Queremos, mi Dios, confiar en ti plenamente y aprender, Señor, a tener esa capacidad de ser más que vencedores, Señor, teniendo un gozo por delante. Hoy tenemos el gozo. Al terminar esta carrera, seremos declarados más que vencedores y tendremos el privilegio como ganadores de llegar a la meta, de recibir la corona de gloria, la corona de justicia, la corona de vida y sentarnos en tu trono. Lo creemos, bendito Dios, lo creemos, Señor, nos gozamos con estas verdades. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes y somos más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y por favor, con gozo, con alegría, tome su ofrenda si la tiene dispuesta para el día de hoy, tome su diezmo y pueda decirle al Señor con toda libertad: Padre, aquí estoy con gozo, con alegría, con fe, con amor, con mis ofrendas, con mis primicias, con mis diezmos, Señor, porque tengo la revelación, no me lo ha impuesto hombre alguno, eres tú el que me ha enseñado y tengo la revelación de traerlo, Señor. Yo declaro benditas las ofrendas, benditos los diezmos y las primicias, los declaro consagrados conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y lo recibimos por fe. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Por favor, denle like a la página de Libertador, compártala, comparte este mensaje para que la bendición de la palabra se multiplique. Les recuerdo que no estamos haciendo un nombre a este hombre, valga la redundancia, ¿verdad? Estamos glorificando el nombre de Cristo. Denle like a la página de Libertador en Facebook y por favor suscríbase en la campanita al canal El Libertador. Es una bendición que la palabra se multiplique y que sigamos siendo preparados para ser más que vencedores en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal. Les amamos y que el gozo del Espíritu sea nuestra fortaleza en todo tiempo y corramos con esfuerzo la carrera de la fe. Bendiciones y hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.